Hola a todos, soy Jorge Palacios, de Unidos por la Verdad de la Escuela de Consciencia Planetaria. Hoy vamos a hablar en este módulo de la derivación. Y para eso hemos debido de entender en módulos anteriores, bueno, pues cómo el desdoblamiento del tiempo, como el vacío, la nada, se abre para auto, autoconcienciarse, para entender y para comprender y tomar conciencia de sí mismo, y abre el espacio y el tiempo, abre las estructuras espaciotemporales donde desde la lógica global convergente hablamos de 7 grandes planos. El plano 1 es el plano del receptor, el plano más denso, el plano nuestro, el plano material, el plano digamos, del planeta Tierra, del propio sistema solar desde el plano, digamos, insisto, material. El plano 4 es el plano del doble, donde ahí nos doblamos, es el plano, el plano 4 es el plano de la identidad, de las creencias, también de las instituciones, los gobiernos, las élites, también de los dioses, que no hay un único dios, sino que hay muchísimos, muchísimos dioses. El plano 4 es desde donde descansa ese inconsciente colectivo que hemos creado entre todos, llamado Dios o dioses, ¿no? Y el plano 7 es el plano que abre ese espacio-tiempo desde la nada, digamos que provenimos y somos de la nada, y nos abre también el propósito que no es ni más ni menos que expandir conciencia, y esa conciencia se expande observando cuadro a cuadro, linealmente, toda nuestra experiencia, todo, en definitiva, lo que nos ocurre, y sobre todo los errores. Y por eso hablábamos en el vídeo anterior de los 4 marcadores de Hammer, o los 4 errores de Hammer, desde los cuales podemos relacionar este desdoblamiento de las estructuras espaciotemporales con los marcadores, que eso lo vimos en el vídeo pasado, y esto asociado a cada uno de los planos. Pues bien, una vez que tenemos claro esto, lo que tenemos que entender es que básicamente la derivación no es ni más ni menos que conectarnos con 7, conectarnos con el vacío, conectarnos realmente con lo que somos, conectarnos con el nivel absoluto, que es el todo y la nada al mismo tiempo, conectarnos con esa esencia pura de la que provenimos, conectarnos en definitiva con, con la esencia del universo, o de millones o infinitos universos que habrá, para recoger desde ese vacío el punto cero. Porque es, como decía también en el último vídeo, es el cero el que, al abrirse y entonces comenzar las estructuras espaciotemporales, se abre a un 0,1, se abre a un margen de error. Y por lo tanto nuestro cometido es experimentar esos márgenes de error, es darnos cuenta de cuáles son los diferentes errores o marcadores que tenemos, y evidentemente derivarlos al vacío, derivarlos al consciente del vacío. Así que realmente nuestro propósito es expandir la conciencia a través de ir identificando lo más concretamente posible, cuadro a cuadro, toda nuestra experiencia lineal, y derivarla a un plano no lineal, a través de un punto cero y un plano no lineal, para que llegue a 7, que es el único punto hiperconvergente, es el único punto de perfección desde el cual todas nuestras divergencias, todos nuestros desequilibrios, todos nuestros errores, al llegar a 7, puedan bajar con una mayor convergencia,
a nuestra linealidad, a nuestro plano material, a nuestro plano 1, incluso 2, el plano emocional, incluso 3, a nuestro plano mental. Digamos que los 3 planos más conscientes, ya que a partir de 4 ya el plano son planos más sutiles, más el plano son planos de inconsciencia, y ya luego, lógicamente, el 5 con lo que son las estructuras lógicas y lo que es el inconsciente, que es el 5, el 6, el plano cuántico, el campo cuántico, y el 7, el ser original, pues son planos evidentemente mucho, no solamente que sean más inconscientes, que son totalmente sutiles y que nosotros difícilmente podemos experimentar. Por lo tanto, la clave, como os decía, es circuitar el propósito, estimular el propósito para mostrar cuadros lineales al vacío, al 7, en definitiva. Al final, el vacío, daos cuenta que no va a bajar nada si no tiene una visión cuadro a cuadro del error. Por lo tanto, cuando nosotros o personas que son más, por ejemplo, más religiosas, pues oran, rezan y tal, están rezando más al 4 que al 7. Al 7 no suben. Al 7 difícilmente van a subir. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que no baja nada cuando dicen yo es que rezo, rezo y rezo, o medito, medito y medito, y de ahí mi vida no cambia, en definitiva. No significa que derivando todas nuestras divergencias, toda nuestra experiencia diaria y cotidiana a 7, eso no significa que nuestra realidad vaya a cambiar. Pero sí va a expandir nuestra conciencia, que eso va a hacer que con el tiempo nuestra realidad mute o cambie, se transforme. Y no significa que se transforme a una vida mejor, una vida más placentera, etcétera, etcétera, porque entonces, si empiezas a tener esa sensación o ese nivel, digamos, placentero, en definitiva, tienes que identificar si no estás derivando a 4. Porque el ego, que está en 4 también, en la identidad, ¿verdad? El ego tiene muchísimas caras. Entonces el ego te puede hacer ver que sí, que estás mutando, que te estás transformando, que estás siendo más feliz. Todo esto no es para ser más feliz. O sea, vamos a quitarnos misticismos y historias de la cabeza. Esto es para transformarnos, para hacer una transformación interior que va a provocar una transformación exterior. Que estamos mutando, que todo el sistema solar ahora mismo está mutando, está evolucionando, y nosotros, ni más ni menos, tenemos que ir evolucionando con él. Y la forma es conectarnos con el universo, conectarnos con la esencia pura, conectarnos con el vacío, con lo que somos. Así que la idea es comenzar a derivar, es decir, a trascender todas nuestras emociones, todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias, todos nuestros pensamientos diarios y cotidianos, y con el objeto de que poco a poco 4, la identidad, se vaya desguazando, se vaya desmantelando. Nosotros somos incapaces de desmantelar la identidad, porque la identidad está muy interferida, hay muchas interferencias por las estructuras propias espaciotemporales, interferencias por el inconsciente colectivo o lo que es de la especie humana, lo que es lo mismo, los errores, por la supervivencia, por la protección, protéjanos a nosotros, a los demás, por la competencia y la competitividad y la comparación con los otros, y por nuestros valores, nuestro sistema de creencias, por arquetipos como pueden ser las religiones, las ideologías. Hay tantas, y bueno, por supuesto, ya cuando nos metemos en las élites y en los gobiernos, en las instituciones, pues ahí nos están interfiriendo constante y continuamente, vía medios de comunicación, vía lo que sea. Por lo tanto, lo que nos damos cuenta desde la lógica global convergente es que no es posible, desde nuestro plano material, entrar en una convergencia, entrar en una lógica, digamos, más equilibrada. Es complicadísimo. Con lo cual,
Y si derivamos a 4, que es rezar, es orar a los dioses, es entrar en procesos meditativos, es también un desdoble. Garnier Mallet, en su proceso de desdoblamiento del tiempo, no habla de derivar a 7, habla de derivar a 4. Es la gran crítica que le hacemos desde la lógica global convergente, puesto que si derivamos a 4 estamos entrando en un loop, estamos entrando en una repetición completa, estamos bajando constantemente los mismos procesos identitarios, las mismas estructuras de las cuales nos queremos salir, con lo cual es difícilmente complicado que derivemos al doble, porque entonces lo que estamos es jugando a un ping-pong que nos rebota constante y continuamente la pelota. Lo que tenemos que hacer es salir de la linealidad, del eje lineal, y subir, como decía, a 7. Hay dos tipos de derivaciones, la derivación nocturna y la derivación diurna. La derivación diurna la puedes hacer cuantas veces quieras. La diferencia está en que la derivación diurna, el proceso de llegada es muchísimo más lento, porque estamos en consciente, no estamos en inconsciente. Entonces, al estar en consciente, el observador es muchísimo más lento. El observador es de menor velocidad y entonces hasta que eso pueda generar algún tipo de trascendencia se tarda. Pero eso no significa que no se haga. Y luego tenemos, la derivación diurna, donde lo primero que tenemos que entender son dos cosas. Hay dos características en la derivación. La primera es que son las noches las que fabrican los días. Y esto es algo brutalmente importante. Las noches son las que fabrican los días, porque si derivamos en la noche, cuando derivamos en la noche prácticamente ya nos vamos a quedar dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos, con el paso de las horas vamos a entrar en un sueño REM, en un sueño muy profundo. Ahí es donde el observador es de altísima velocidad, porque ahí no hay consciente, ahí está el inconsciente trabajando, y es el inconsciente ¡guap! Y todos nuestros observadores y todos nuestros planos multidimensionales los que se están moviendo a una velocidad supersónica. Por eso hablamos de que por lo menos derivemos todas las noches como decía, nuestras experiencias del día, nuestros pensamientos, nuestros errores, nuestras fallas, aquello que hemos ido observando cuadro a cuadro linealmente, y lo elevemos, lo subamos no linealmente a 7. Y la segunda característica es que toda experiencia nace para ser derivada. Al final, por lo tanto, nosotros cuando derivamos cuadro a cuadro, lo que decimos es que nuestro trabajo aquí, nuestro propósito aquí, a la hora de expandir conciencia, es un trabajo de informar, es un trabajo de soltar, es un trabajo de entregar todo, no es un trabajo de petición. Rezar es pedir, orar es pedir. Aquí no pedimos nada. Aquí lo que hacemos simplemente es soltarlo todo, entregar toda mi experiencia arriba. ¿Para qué? Para que arriba, arriba entendido metafóricamente, porque aquí no hay arriba ni abajo ni nada, es un 7, es un vacío, es entregar y soltar todo, informar al vacío de nuestra realidad, para que el vacío identifique esas divergencias. Y el vacío no las transforma en convergencias, es que en el vacío no hay divergencias. Entonces cuando llega, es como si automáticamente bajara el ping-pong de la convergencia. ¿Va a bajar automáticamente? No. ¿Va a bajar a tu vida? No tiene por qué. Puede bajar a la realidad, puede simplemente disiparse. Hay situaciones ahí absolutamente desconocidas por parte de cualquiera de los que hablamos de este tipo de cosas. Lo cierto es que lo único que sabemos es que si el punto cero,
el cero, no el punto cero, porque yo me pongo en punto cero, ya cuando hagamos la derivación lo entenderéis, yo me pongo en punto cero ahora y empiezo a elevar toda mi experiencia y a resignificarla hacia arriba, de tal forma hacia el 7, de tal forma que digo hacia arriba porque es plano 2, plano 3, plano 4, plano 5, plano 6 y finalmente el plano 7. Entonces ahí es cuando soltamos absolutamente todo. Yo suelto totalmente el control de todo. El control no lo tengo yo. El control lo tiene el vacío, porque yo formo parte de ese ser, de ese vacío, de ese todo al mismo tiempo. Con lo cual, por eso decimos que realmente expandir conciencia no es ni más ni menos que recoger toda mi experiencia para que sea derivada. Nosotros entonces nos convertimos como antenas biológicas del planeta Tierra que somos, no solamente en estar en la Tierra como antenas biológicas, como decía, sino también que esa antena sea aún mayor y tenga un radar de comunicación con el vacío, de donde procedemos. Con lo cual, esos son los dos elementos, con lo cual, si las noches fabrican los días y por otro lado toda experiencia es para ser derivada, la conclusión es que elijo como observador ni a Dios, ni a, ni a los arcángeles, ni a los ángeles, ni nada de esto, de otro tipo de entidades que por supuesto, claro que existen en otro tipo de dimensiones, pero que van a rebotar hacia abajo, porque la única perfección, la única hiperconvergencia, como os digo, es desde el vacío. Porque es el vacío, el cero en sí mismo, como estoy repitiendo constantemente para que lo entendamos. El vacío, cuando abre los ojos, ya es un 0,1, por lo tanto ya no hay un cero, ya no hay un nivel convergente, ya comienzan las divergencias, los desequilibrios, los errores, que a medida que van bajando plano a plano, los errores se convierten en errores mayores, en errores más densos, en errores más donde pasamos de los errores, vamos bajando a dilemas y de los dilemas vamos bajando a nuestro plano a conflictos directamente, a conflictos de supervivencia, a conflictos de protección, a conflictos de los diferentes marcadores de Hammer. Con lo cual, el planteamiento es intentar salirnos del programa para no estar en loop, para no estar en repetición constante y continua, y como digo, la única forma de salirnos del programa es elevarnos a 7. Como se ha hecho algo extenso este vídeo, este módulo, lo que vamos a hacer es dejar la derivación, es decir, ya directamente os voy a decir qué hay que hacer para derivar. Más que hay que hacer, voy a daros, entre comillas, el mantra. Es decir, os voy a dar el texto de qué es lo que se tiene que, cómo uno se tiene que preparar en 2 segunditos de nada para derivar y qué es lo que uno puede exponer para derivar. Muy simple el siguiente módulo que veremos, donde ya os lo expondré, ¿de acuerdo? Pero era importante que tengáis claro primero las claves de lo que es la derivación y la importancia tan grande que tiene el derivar noche a noche como un hábito más en tu vida para derivar al vacío toda tu experiencia. Porque son las noches las que fabrican los días y toda experiencia nace en ti para ser derivada hacia arriba y que así el vacío, el ser original, totalmente coherente y cohesivo, recoja esa experiencia y la transforme en convergencia. Cuidaos.